Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. ¿Qué hacer cuando la doctrina y la conducta de un líder son contradictorias? Probablemente usted está siendo confrontado con algunas situaciones similares. Este puede ser el líder, puede ser papá, puede ser el esposo, puede ser un maestro, puede ser un jefe en el trabajo, puede ser un pastor, puede ser un misionero, no lo sé. Sin embargo, el hecho de que las personas estén comunicando la verdad no significa que tenemos que desecharla, sino aprender a separar lo que es la verdad del exponente o el canal o el líder que lleva ese mensaje. El Señor Jesucristo nos recomienda qué tenemos que hacer en tales casos. En Mateo capítulo 23, versículo 1 dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto nos lleva entonces a analizar en primer lugar la confusión en el oyente al ver la contradicción entre la doctrina y la conducta. O sea, hay muchas personas que dicen: yo no puedo escuchar lo que está diciendo porque no puedo ver lo que dice que él necesitamos nosotros practicar. Ahora, hay una serie de preguntas que surgen en el corazón de una persona que entra en este tipo de confusión. Y una de ellas es: ¿por qué se da esto si es una persona que está muy cerca de Dios? Otra de las preguntas es: ¿por qué no da esta persona un buen ejemplo, aunque lo que dice es correcto? Otra de las preguntas es: ¿será cierto lo que enseña? Porque no lo está practicando. Esto es lo que sucedía con los fariseos y escribas. Otra de las preguntas es: ¿me regreso a la religión de donde salí? ¿Estoy yo en la verdadera? Por no poder ver realmente el fruto en la persona que está exponiendo esa verdad. Otra de las preguntas es: ¿abandono lo que tengo? ¿Dejo todo? Porque ahora tengo que encontrar una respuesta. La verdad que la necesidad de comprender esta contradicción es lo primero que necesitamos nosotros hacer. Y para ello es importante que la Biblia, ya que ella es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, podamos comprender por lo menos dos causas. Una de ellas es que en la iglesia y aún en el gobierno, en la empresa privada, en todo lugar, existen lo que se conoce bíblicamente como personas naturales, es decir, personas que no han nacido de nuevo, no tienen al Espíritu Santo morando en sus corazones. Aunque en algún momento dado lleguen a decir alguna verdad importante, pero no la están practicando, no significa que debo desechar la verdad porque el instrumento no lo ejecuta. Hay varios ejemplos en la palabra de Dios. Personas, por ejemplo, vemos al sumo sacerdote en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando el Señor fue crucificado. El sumo sacerdote Caifás dice que profetizó que era menester que uno muriese y no todo el pueblo. Dio una profecía, pero no era una persona convertida, era una persona natural. Y dice la Biblia, y esto sucedió porque era el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento vemos que un burro habló para reprender al profeta. El hecho de que el burro habló no significa que Dios no pueda utilizar a personas o instrumentos para poder comunicar una verdad. De ahí que entonces nosotros necesitamos ver que hay personas naturales que, aunque digan buenas cosas, pero que están contradiciendo lo que dicen por su conducta. Esto me debe de ayudar a analizar que hay personas que son naturales, que no son convertidas, aún pueden estar en los púlpitos, pueden estar en una clase de escuela dominical, pueden ser maestros de seminario, pero eso no significa que voy a desechar la Biblia, la palabra, por la mala conducta de ellos.
La otra causa es porque en la iglesia también existe lo que se conoce como el hombre carnal, es decir, una persona inmadura, o lo que como Pablo le llama en 1 Corintios capítulo 3, niños en Cristo. Entonces, la falta de madurez hace que la persona le cueste caminar en obediencia. Conoce parte de la Biblia, pero no puede ejecutar todo lo que la palabra de Dios le manda. Entonces es ahí donde existe esa aparente contradicción entre la verdad y lo que practica el exponente o el líder, o sea, papá, puede ser un esposo, puede ser otra persona que esté en autoridad o que esté enseñando, pero que está contradiciendo lo que está enseñando. Entonces nosotros tenemos que aprender eso, que Dios usa a toda persona porque es por un acto de gracia y misericordia. Vemos en el Antiguo Testamento, Dios utilizó a un hombre como Sansón, pero no era un hombre espiritual, era un hombre carnal. Lo vemos al caso de David en distintas etapas de su vida, a Salomón, y así. Y hoy en día, a cada uno de nosotros, Dios lo hace por gracia y misericordia. Ahora, yo tengo que entender que si alguien que me está enseñando, tarde o temprano, comete un error, yo no tengo por qué tirar por la borda el consejo bíblico, la cátedra de Dios. No la tengo que echar a la borda por ese mal testimonio. Ahora, esto me lleva entonces a comprender que la palabra de Dios es verdad y no los exponentes. Jesús dijo, y conoceréis la verdad. La verdad es Cristo y su palabra. Y yo no tengo que desechar la verdad por el mal testimonio o la falta de praxis de las personas que me están enseñando. Entonces, la verdad es la palabra. Y otra cosa que tengo que comprender es que el modelo a seguir es Jesús y no el hombre. Papá puede fallar, el esposo puede fallar, el maestro puede fallar, el pastor puede fallar, un presidente de la república puede fallar. Pero no por eso tengo que desechar todo. Entonces, por eso Jesús nos da esta medida muy importante. Y el Señor dice con mucha claridad, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras, lo que tengo que hacer es separar la doctrina y al que enseña. Una cosa es el instrumento, otra cosa es el contenido bíblico. Segundo, tengo que guardar la enseñanza bíblica y obedecerla, aunque el que la predica o la enseña no lo está practicando. Tercero, no tengo que seguir el mal ejemplo de los líderes o de la persona que está en autoridad. No lo tengo que imitar. En cuarto lugar, aprender a no poner nuestros ojos en el líder, sino en Dios. No tengo que poner mi mirada en esa persona, porque Él no es mi inspiración. Jesús dice en su palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en quinto lugar, necesitamos madurar espiritualmente. Tengo que crecer en el Señor. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en situaciones semejantes, muchos se desaniman, se entristecen y dicen, pero ¿por qué en la iglesia pasa esto? Es bíblico. Estamos en esta tierra. El Señor nos enseña esto en su palabra porque estas cosas sabía que iban a suceder y por eso está este consejo. ¿Y por qué nosotros no habíamos tomado en cuenta este consejo? Porque no leemos la Biblia. ¿Qué consejo pudiera darle en esta hora? Primero, no abandone la verdad por los malos ejemplos de sus exponentes. Lo mejor es seguir a Cristo y su palabra, que es lumbrera en nuestro camino y es la palabra la que Dios ha prometido bendecir. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.